En virtud de todo lo mencionado respecto al tema del, si ahorita están cumpliendo el estándar FRA 2 los concesionarios. El concesionario cumple el nivel FRA 2. Y ustedes en la sesión anterior nos indicó que no podían hacer ese FRA 2, no tenían. Ahora ya tienen. ¿Sigue esta empresa? ¿Ellos siguen? ¿Quién hace esa certificación del FRA 2? A ver, en esa línea, como se le está explicando, una vez obtenida el nivel FRA, no es necesario su certificación. Eso tiene que quedar claro, ¿no? La norma lo establece así. Entonces, nuestro equipo de OCITRAN, con posterior de esta consultoría, ha sido capacitada. Los mismos, la misma OCITRAN, todos esos manuales que están en inglés para nuestros supervisores han sido traducidas, forman parte de nuestro documento de supervisión, y es esa lo que hace verificar. E inclusive estamos en capacidad que esa vía actualmente puede llegar, si es que se hace una verificación para que se pueda elevar ese estándar de seguridad 3, es factible. Estoy casi seguro, convencido que pueda hasta superar ese FRA 3. Pero eso, la obligación contractual del contrato de concesión es que se mantenga en FRA 2. A ver, entonces nosotros en OCITRAN ya contamos con esos técnicos profesionales que pueden dar pueden acreditar que se está dando el FRA 2. Respecto a la adenda 4, se modifican los numerales 7.7, 14.1 y 23.3 del contrato de concesión. En el numeral 7.7 y 14.1 se limita la responsabilidad solidaria del concesionario frente al concedente o terceros por los daños y perjuicios ocasionados tan solo por su operador espejo cuando utilice material tractivo rodante sin cumplir con las referidas normas de seguridad, dejando al Estado la responsabilidad o perjuicio que pudieran ocasionar los demás operadores. Explique cuáles han sido las consideraciones técnicas y legales que llevan a dar cumplimiento a la adenda 4 con una clara afectación a los intereses del Estado. Las consideraciones que se han tomado en cuenta para dar opinión favorable a esa adenda 2, incluyendo adenda 4, incluyendo las cláusulas que usted indica, están en el informe que se adjuntó como sustento de la decisión del Consejo Directivo de dar opinión favorable a esa adenda, que son documentos que hemos alcanzado. En el numeral 23.3 de la adenda 4 establecía que las modificaciones del contrato entraban en vigencia al momento en que las partes las suscriban por escritura pública. Sin embargo, se hace la modificación en donde los acuerdos son obligatorios y entran en vigencia al momento en que las partes las suscriban y conste por escrito. ¿Qué consideraciones técnicas y jurídicas justifican esta modificación? Entiendo que toda esa documentación, doctora, señor congresista, ha sido entregada con las adendas. Se ha señalado por parte suya, así como del personal técnico, que el borrador de la adenda 6 estaba referido a inversión que el concesionario debía ejecutar, tales como un falso túnel, mejora y ampliación de estaciones, mejora de ciertos desvíos, y todo ello con el afán de mejorar el servicio prestado a los usuarios. Enfatiza muy claramente: de las inversiones realizadas por más de 200 millones por parte del concesionario, ¿se hicieron adendas? Perdón, no entendí la última parte de la pregunta. De las inversiones realizadas por más de 200 millones por parte del concesionario, ¿se hicieron adendas? Las adendas son son 5 adendas que hemos ya indicado cuáles son, cuáles han sido las opiniones de OCITRAN respecto a esas 5 adendas. Y fuera de esas 5 adendas, la adenda 6 es un proyecto. No. No, en la adenda 6 que ustedes tenían el borrador, que cuando usted estuvo en la semana de sesión nos dijo que ya tenían una opinión favorable.
¿Se requiere hacer adenda para que el concesionario invierta en la concesión? Si es así, ¿en qué cláusula está establecido ello? Precise, por favor. Todo lo que no está establecido en el contrato y que se quieren hacer inversiones nuevas requieren una adenda. Entiendo que la adenda 6 que está en borrador tenía nuevas inversiones que finalmente, como no se ha firmado esa adenda, no necesariamente se van a llevar a cabo. Pero ya ustedes le habían dado la opinión favorable al concesionario. Sí. A ver, señora congresista, la sesión pasada se le explicó que en el proyecto de adenda 6 siguió todo el mecanismo establecido en la ley de APPs. Entonces, tanto el MTC como el concesionario se pusieron de acuerdo en hacer múltiples inversiones, como usted señala, el falso túnel en Pomatales, que era en épocas de lluvia, se cerraba la vía, mejoramiento de estaciones, todo eso se tenía que materializar en una adenda, ¿correcto? Entonces, dentro de ese procedimiento, corresponde a las partes, entiéndase para una de este caso el Ministerio de Transporte, remitir ese proyecto de adenda 6 al OCITRAN. El OCITRAN con su equipo técnico lo evalúa y el Consejo Directivo es el que emite esa opinión favorable y se la pone en consideración para el Ministerio para poder materializar esa adenda 6. Esa adenda 6 no se llegó a suscribir porque hubo un desfase en el tiempo y hubo un cambio normativo. Sobre ese proyecto de adenda fue que OCITRAN dio opinión favorable. Y luego de esta, el mismo ministerio con el que han puesto a conversarse para poder reactivar esa adenda, pero a OCITRAN formalmente esa nueva versión de la adenda 6 aún no ha llegado, pero en la versión 6, la primera, es así en la que trae OCITRAN, usted señala correctamente que había ese sinnúmero de inversiones que se tenían que hacer, pero como le digo, no se llegó a suscribirlas, entonces no es obligatorio. Como dice la doctora Zambrano, esos nuevos acuerdos entre las partes se tienen que materializarse en una adenda. En la sesión anterior ustedes quedaron en darnos ese informe de opinión favorable, hasta ahora no nos ha llegado. Sí, se les ha enviado, pero no podemos volver a enviar, sí, consideramos que sí ha sido enviado lo podemos hacer llegar nuevamente. Me acaban de informar que no ha llegado, entonces les voy a pedir que por favor nos hagan llegar porque eso fue de hace más de un mes. Aquí ya acabamos de hacer ingresar el informe, que es el informe respecto a la opinión regulador por la adenda 6. Ya lo hemos ingresado. Seguramente que le va a dar. Doctora, si desea se lo podemos alcanzar acá, está en esa parte, está el ingreso en esa parte, pero le podemos dar la copia. Les agradecemos, ahí le van a recepcionar. Ya está con recepción, está por esa parte. Lo que pasa es que imagino que como hay una repartición, un tiempo que demora en llegar a su despacho, se lo alcanzamos. De acuerdo al numeral 13.3 del contrato de concesión, el cálculo de la fianza a ser presentado por el concesionario se calcula multiplicando el porcentaje de participación ofrecido como oferta económica del adjudicatario por el total de los ingresos brutos derivados de la concesión, ajustados por la inflación del último ejercicio fiscal sin incluir los ingresos obtenidos por la explotación de los bienes de la concesión. Determine y desagregue según lo indicado el monto de la fianza que ha presentado el concesionario para el año 2017, la misma que según su informe asciende a $11.585.738 americanos. Entiendo que le hemos hecho llegar la información con el número, como usted indica, completo. Si usted requiere información desagregada, podemos hacerle llegar un análisis de la información desagregada.
En el numeral 21.1 del contrato de concesión se establecen las pólizas de seguro que cobertura el concesionario y se señala un seguro contra daños y perjuicios a pasajeros y cargas y como daños a terceros, el que deberá incluir daños por polución y contaminación, y contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura vial ferroviaria en el área matriz y de destrucción parcial o total de los bienes de la concesión. Los seguros mostrados son los del periodo 2018 al 19 en su oficio 025 del 2019 de Ocitran, de fecha 12 de febrero del año en curso, en el numeral 18B del cuadro 4 del informe, ¿están con certeza reflejados todos los seguros que pide el contrato de concesión? ¿O qué medios probatorios puede señalar que permita verificar dicha certeza? Porque no se han presentado las fianzas y seguro de los demás años. Yo entiendo que a la fecha el concesionario mantiene las pólizas de responsabilidad civil, accidentes personales multirriesgo, terrorismo y sabotaje y transporte nacional. Las pólizas de seguro contratadas han sido consignadas, pero también tenemos algunas pólizas que no pueden ser entregadas porque tienen carácter de secreto comercial y estaremos obligados nosotros a mantener esa reserva. Ha habido accidentes en el Cusco el año pasado y es por eso que a través de Indecopi se ha hecho una denuncia. Es por eso que se está pidiendo si es que el concesionario cuenta con estas pólizas de seguro, porque incluso hubo la muerte de una trabajadora de la municipalidad del Cusco que estaba haciendo la limpieza y tuvo este accidente, ¿no? Bueno, la persona murió. Entonces, hasta ahora los familiares indican que no se les ha cubierto con las pólizas de seguro. Si es así, ¿por qué no se ha consignado en su oficio presentado? Ustedes indican que la concesionaria tiene las pólizas. ¿Y por qué no han consignado en el oficio que presentaron? Como le indico, hay una parte de las pólizas que tienen que ver con lo que es debemos mantener en reserva, pero sí se cumplen, hemos revisado se mantienen vigentes las pólizas que deben mantenerse, ¿no? Hemos alcanzado un oficio, el 067-2019 PD Ocitran, en el cual estamos mencionando esta situación hoy día. Su oficio 25 del 2019 de Ocitran, de fecha 12 de febrero del año en curso, en el numeral 18B del cuadro 4 del informe número 61 2012, señalan que la póliza número 2104 a todo riesgo terrestre indican que tenía vigencia hasta el 20 de marzo del 2019. Presenten el documento que acredite la renovación de dicha póliza. Pero vamos a alcanzar. Pero sí lo tienen. A ver, dentro a esa fecha se informó porque estaba vigente. Dentro de este procedimiento de Ocitran que hace la supervisión de la verificación, no solamente están los temas de inversiones, operaciones, sino hay un tema de supervisión que hacemos en gabinete, que es la supervisión de aspectos comerciales, económicos, comerciales. Entonces, dentro de esa función de Ocitran es el que se hace esa verificación del cumplimiento de las vigencias de cada una de las pólizas, seguros, y entonces en su oportunidad se informó con esa que estaba vigente a tal fecha. Entonces, ahora entiendo que el concesionario automáticamente ha pedido la renovación, entonces está dentro de nuestro proceso de supervisión, nuestro plan de supervisión, verificar esa renovación. Pero en su momento le vamos a hacer llegar esos documentos de la renovación correspondiente. Pero les voy a pedir, siempre nos prometen que nos los llegan y mira, después de cuánto tiempo el día de hoy recién está ingresando lo solicitado. En su oficio 025 del 2019, Ocitran, de fecha 12 de febrero del año en curso, en el numeral 18C del informe, número 61 del 2012, manifiestan que el concesionario mantiene vigentes los contratos de acceso a las vías y estaciones con los operadores de Perú-Ray e Inca-Ray. ¿Cómo pueden aseverar que tienen vigentes los contratos y cuando se les solicitó
que hagan entrega de los contratos entre el concesionario y los operadores manifestaron que no tenían esos contratos por ser de carácter privado. Pero lo que sucede es que esos contratos de acceso se dan porque están operando las dos empresas. Están operando Perú Rail e Inca Rail. En el numeral 7.3 del contrato de concesión establece estipulaciones mínimas que debe contener los contratos que el concesionario debe de exigir a los operadores, y cómo es posible que manifiesten saber que los contratos están vigentes y no saben la naturaleza de los contratos suscritos. No llego a entender su pregunta, disculpe. Voy a repetir. Sí. En su oficio 025 del 2019, de fecha 12 de febrero, en el numeral 18C del informe 61 del 2012, manifiestan que el concesionario mantiene vigente los contratos de acceso a la vía y estaciones con los operadores de Perú Rail e Inca Rail. ¿Cómo pueden aseverar que tienen vigentes los contratos si cuando se les solicitó que hagan entrega de los contratos entre el concesionario y los operadores manifestaron que no tenían esos contratos por ser de carácter privado? Y en el numeral 7.3 del contrato de concesión establece estipulaciones mínimas que debe de contener los contratos que el concesionario debe de exigir a los operadores. ¿Y cómo es posible que manifiesten saber que los contratos están vigentes y no saben la naturaleza de los contratos suscritos? Sí, lo que sucede, doctora, es que la intervención del Estado en estos casos es residual. No es que el Estado va a estar sentado en la mesa con los dos contratantes viendo que se dé el contrato de acceso. Ellos presentan un proyecto que nosotros verificamos tengan todos los requisitos que deben tener, y a continuación se deja a los privados que tomen, digamos, la decisión cada uno respecto de su libertad contractual de contratar o no. Si existiera algún problema, ahí sí ellos van a recurrir al regulador para que nosotros eventualmente demos hasta un mandato de acceso, pero esa situación se presenta solamente si existen problemas con la contratación. Si no hay problemas con la contratación y están trabajando, entre comillas, las partes sin ningún inconveniente, no recurren al Estado y nosotros tampoco intervenimos. En el numeral 7.6 de equidad de servicios de la cláusula séptima del contrato se faculta tanto al Ministerio de Transporte y Comunicación como concedente y a Ocitran la facultad de iniciar acciones ante Indecopi en caso considere que el concesionario esté infringiendo la regulación legal de la libre competencia en el desarrollo de sus actividades. Sabía que la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el concesionario por la comisión de actos contra la libre competencia, básicamente por abuso de posición de dominio. ¿No les llamó la atención la sanción interpuesta mediante el informe número 035 del 2004 de Indecopi del 27 de octubre del 2004, que aún así le permitieron al concesionario ampliar la concesión por 5 años más? Esa sanción impuesta por Indecopi es competencia de Indecopi. El cumplimiento de las obligaciones se analizan considerando incluso esas sanciones que puede haber tenido, pero es un tema distinto al que estamos conversando en este momento. ¿Y no les llamó la atención que esa fuera de la postura del ente regulador como Indecopi y ustedes apelan e insisten en señalar que no existe abuso de posición de dominio? Indecopi no es un ente regulador. En el Estado no se trabaja por llamadas de atención, se trabaja sobre documentos, sobre situaciones que se concretan. Ha habido una sanción efectivamente interpuesta por Indecopi dentro de su competencia. Eso tiene que ser analizado en un escenario y obviamente se toma en consideración para tomar una decisión definitiva respecto a otros temas que se nos presenten. Yo me pregunto, ¿a quién representa Ocitran? ¿Al inversionista o al Estado peruano? Ocitran representa al Estado peruano en las relaciones que tienen que darse respecto. Debe ver que se cumpla con la inversión que el concesionario se ha comprometido, ¿no? Esta inversión es al final para beneficio de todos los ciudadanos, porque va a permitir el acceso a infraestructuras. Señora Zambrano, yo le
pediría que presente documentación donde se ha observado o solicitado alguna corrección al plan de emergencia diseñado por el concesionario, entendiéndose que esta facultad se establece en el numeral 7.9 del contrato de concesión. En la medida que exista esa información se la alcanzaremos. No existe. No lo sé, usted me dice que le presente documentación donde conste que hemos observado los planes de emergencia. En la medida que los planes de emergencia hayan tenido situaciones que sean observables en toda la historia de la concesión, existirán los documentos. Si no hubiera, no le voy a poder presentar porque no habría. En el ramal Pachar-Urbamba-Pachar, el concesionario deberá realizar actividades de mantenimiento de velocidad mínima, por lo que se le solicita explique y presente las supervisiones por parte de Ocitran respecto a este tramo. Sobre el mantenimiento de velocidad mínima en ese tramo, vamos a identificar si contamos con esa información. ¿No? Tendría que ser un informe. A ver, nosotros me consta que hemos remitido todos los informes correspondientes a nuestras acciones de supervisión. Eso sí, como equipo le hemos remitido en cada uno de los tramos de la vía, tanto sur, sur, oriente, que se han hecho esas verificaciones. Vamos a averiguar exactamente en ese tramo, en qué periodo se ha ido y se ha verificado. Pero la supervisión, como les se estaba señalando anteriormente, ha constado de verificar en todos los sectores el cumplimiento de los del FRA 2. Entonces, con cargo a revisar del tramo específicamente que usted señala, se va a remitir la documentación de esa supervisión, ¿no? En su oficio 065 del 2019 de Ocitran, de fecha 21 de febrero del año en curso, en el numeral 50, cuadro 4, las sanciones aplicadas a FETRANSA manifiestan haber sancionado al concesionario por incumplimiento de las cláusulas 5.1 y 5.2, referida a la retribución principal y especial. Explique en qué consistió las faltas y por el monto del 1% de los ingresos brutos. Para él, la falta de la retribución especial y solo una amonestación referida a la retribución principal. Nosotros hemos alcanzado esa información, doctora, referida a las infracciones, y en todo caso le haríamos entrega de las resoluciones que fundamentan lo que hemos alcanzado. Hemos alcanzado resoluciones. Entonces, en las resoluciones de sanción está fundamentado el detalle de en qué ha consistido esos incumplimientos. Asimismo, en el cuadro 4, las sanciones aplicadas a FETRANSA del mencionado oficio, se aplica sanción al concesionario por el incumplimiento de la cláusula 11.1, referido a los ingresos de la concesión. Explique en qué consistió la falta y por qué la sanción solo es el 1% de los ingresos brutos. Lo que sucede es que cada procedimiento administrativo sancionador, efectivamente, tiene, primero hay una etapa, digamos, de instrucción donde se verifica en qué ha consistido el incumplimiento, y luego existe una etapa ya en la que se va a imponer una sanción, ¿no? Habiendo respetado los derechos del concesionario para, digamos, presentar desvirtuar lo que él consideraría podría haber sido una falta. Entonces, la resolución, que es la que sanciona, recoge toda la motivación, porque las resoluciones, si no están motivadas, son nulas. Entonces, esta motivación está explicitada con todos los temas que usted menciona. Entonces, todas las razones de por qué se sanciona, cuál es la falta y todos esos detalles están en la resolución misma. Aquí quisiera que aclaren, porque señalan otra vez que el concesionario vuelve a incumplir la cláusula 5.1 y 5.2 referida a la retribución principal y especial. ¿Cómo es posible que, habiendo incurrido en dos oportunidades el incumplimiento de la misma cláusula, se le imponga la misma sanción? ¿Por qué, habiendo incurrido el concesionario en faltas relacionadas con ingresos, no se haya podido solicitar auditoría a los estados financieros? Los estados financieros auditados sí se presentan cada año. Eso es un tema, digamos, aparte.
La multa se impone cada vez que se da un incumplimiento, ¿no?, que está verificado a través de un expediente. La multa puede ser, como en algunos casos ha sido del 1% de los ingresos brutos, y en ese segundo caso, que creo que es el que usted menciona, ha sido el 2% de los ingresos brutos. Entonces, ¿cuál es el esquema aquí? El concesionario está obligado a cumplir todas sus obligaciones contractuales. Cuando se incumplen, se hace un procedimiento administrativo sancionador, y lo que se impone es una sanción que puede ser una multa, puede ser una amonestación, puede tener diferentes naturalezas. Esa es la forma, digamos, como se hace, de alguna manera, por decirlo de cierta forma, se castiga el incumplimiento de obligaciones, ¿no? Con multas, con sanciones, con amonestaciones. Y eso es así es como se ha trabajado. En el documento presentado por su institución mediante oficio 069 del 2019, OCITRAN, de fecha 28 de marzo, presentan la relación de funcionarios para la defensa de los servidores y ex servidores ante presuntos delitos de lavado de activos y corrupción, en donde se puede apreciar que muchos de ellos es la misma institución de OCITRAN que denuncia a estos funcionarios, y a su vez es la misma OCITRAN quien los defiende. Explique a qué se debe tamaña incongruencia. No existe incongruencia, doctora. Lo que sucede es que cuando se determina que existe alguna posibilidad de alguna falta o digamos algún hecho que da lugar a que la institución tenga que accionar contra algún trabajador, el procurador de la institución tiene que iniciar las acciones judiciales, no puede dejar de iniciarlas. Y adicionalmente a eso, como estas acciones judiciales tienen que ver con faltas o temas de responsabilidad vinculados a la función, existe una ley que dice que los gastos pueden ser solventados por el Estado en el caso de defensa, a condición de que luego los juicios se ganen. Si se pierden, se devuelve todo, pero si se ganan, no hay por qué el funcionario tenga que devolver, porque significa que el Estado lo enjuició indebidamente, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra la corrupción en los servidores públicos cuando una institución pública los denuncia y posteriormente paga para que los defienda? Bueno, doctora, señora congresista, este tema es una ley dada por el Congreso. Yo creo que si usted considera que la ley no es correcta o va merma la lucha contra la corrupción, usted podría proponer una modificación, ¿no? Queda en acta entonces la documentación que ustedes hasta la fecha no nos han entregado, y la documentación que el día de hoy, si ustedes están comprometiendo, y yo les pediría la brevedad posible, ¿no? Se agradece a la señora Rosa Verónica Zambrano y al señor Francisco Jaramillo por su participación. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, levantamos la sesión, siendo 11:45. Toda ley nace de una propuesta.